Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Después de desayunar voy a recoger lo que me quedaba por fregar a mano del desayuno. El resto lo he metido todo en el lavavajillas, así que vamos a comenzar bien el día dejando la cocina despejada. Ya sabéis que siempre os recomiendo cada vez que uséis algo en la cocina lo dejéis todo recogido. Hoy vamos a hacer un poquito, no es limpieza como tal, pero es un poquito de lo que viene siendo orden, porque quiero dejar preparada la casa para empezar con la decoración de otoño. Estamos a principios de septiembre, sé que todavía hace calor, pero yo siempre antes de hacer cualquier decoración, primero retiro toda la anterior. Me gusta limpiar bien las estancias y después empezar a colocar la decoración. No significa que el próximo vídeo ya sea decoración de otoño, significa que ya vamos como calentando o arrancando motores para la próxima estación. Una cosa que quiero hacer antes de comentar es mi rutina de terraza, que ya la tengo incorporada. Como os he dicho en vídeos anteriores, todas las mañanas tengo que barrer, incluso fregar. Hoy no voy a fregar porque anoche, cuando regué las plantas, que suelo regar siempre por las noches, con la manguera le di un poquito a la terraza, limpié bien la terraza y quité toda la tierra y todo lo que había. Pero la verdad es que me está siendo bastante insoportable el tener que todos los días limpiar la terraza, porque no sabéis la de polvo que llego a acumular en un solo día. Me da cosa hasta a veces tender la ropa fuera porque se llena de polvo y no me gusta absolutamente nada, pero también quiero que se seque pronto, entonces no me queda otra. Pero bueno, por lo menos tenderla en el suelo que esté limpio. Voy a colocar las macetas colgantes donde tengo la hierbabuena y la albahaca, que las pongo ahí por la noche para que no suelte todo el agua restante luego y se encharque la terraza, así que la pongo dentro de la jardinera y ahí se escurren hasta la mañana siguiente. Y bueno, voy a comenzar la parte de recoger por la zona esta de las estanterías del comedor. Voy a ir quitando todas las cosas y las voy a ir limpiando con el plumero porque así las guardo ya limpias. Esto me gusta hacerlo así porque me evito luego pues guardar, aparte de guardar lo sucio, que no me gusta, que se acumule suciedad en un sitio donde lo voy a guardar y luego cuando saque la decoración el próximo año que esté llena de polvo o sucia. Voy a ir separando también la decoración que es más o menos neutra o atemporal y la voy a ir dejando a un lado y luego la otra pues la voy dejando toda en un mismo sitio para así guardarla. Como por ejemplo los libros, yo uso libros para decorar, los forro para que se vean más bonitos porque hay algunos que la portada o la tapa no es muy bonita, entonces les pongo un forro para que vayan un poco con la decoración. Pero los libros son un elemento decorativo que se puede usar cualquier época del año, en cualquier estancia. La verdad es que hacen su función súper bien porque nos vale para cualquier tipo de decoración. Los voy a ir apilando, los abro un poquito para sacudir las páginas y los voy apilando todos en un mismo sitio porque estos me van a servir para la siguiente decoración o para la otra. Si os fijáis en el fondo de pantalla me pongo una música así tipo jazz relajante, me encanta la música jazz por cierto, sobre todo cuando estoy tranquila y me apetece estar un poco limpiando pero con un poco de relax de fondo. Entonces estos vídeos en YouTube, que yo os lo he recomendado muchísimas veces, aparte de dejarte un fondo de pantalla súper relajante, también esta musiquita va súper bien para estar en paz, tranquilos, mientras hacemos las tareas del hogar. Si os gusta la música más movida, yo hay días que me apetece más ponerme otro tipo de música y entonces me pongo otra cosa, pero de normal me gusta ponerme este estilo de música. Y cuando más me gusta es cuando tengo que decorar, porque no sé, es como que entro en sintonía con la música y me relajo y entonces como que fluye más la cosa un poquito. No sé, son cosas de cada uno, no sé, hay gente que le gusta, yo qué sé, ponerse música rock o música clásica y esto ya depende de cada persona. Voy a limpiar también el cuenco este que hice una vela, si os acordáis, con pelas de cera. La verdad es que esta idea es genial para decoraciones si no queremos derretir cera. Yo creo que nunca más voy a volver a derretir cera, a no ser en momentos puntuales, para hacerme una vela desde que he descubierto este invento porque va genial. Además, como vais a ver ahora, puedo
quitarla de un envase, ponerlo en otro o incluso guardarlo. Yo en este caso lo voy a volver a meter en su bolsita, porque hasta que no decoro de otoño, si veo algún recipiente o algo que pueda hacerme otra vela, pues de momento lo guardo en su bolsita y esto me vale para cualquier momento. No tengo que tenerlo precisamente puesto y esperarme a buscar algún objeto o algún botecito, algún cuenco para echarle las perlitas. Y de esta manera, como os he dicho, es súper fácil porque podemos usarla para un montón de estaciones, para un montón de lugares, sin tener que derretir la cera. Trae también sus palitos, sus mechas, que no me salía, sus mechas para ponerlas, y la verdad es que a mí me ha encantado. Si recuerdo, lo dejaré en la cajita de descripción por si no habéis visto ese vídeo y queréis comprar este pack que viene súper completo. Voy a aprovechar y antes de guardar el cuenco lo que voy a hacer es lavarlo, porque a veces la perlita está suelta como un polvillo de la misma cera que lleva. Entonces, para no guardarlo sucio, como os he dicho antes, pues le doy una enjuagadita rápida y de esta manera me lo guardo limpio. Continúo guardando cositas de decoración. Voy a quitar el centro que tengo aquí en la mesa y las flores también. Como veis, voy sacudiendo las flores con el plumero. Yo de normal, cuando limpio y quito el polvo, suelo sacudir las flores, porque las flores artificiales acumulan muchísimo polvo. Entonces de vez en cuando está bien darle una pasadita con el plumero cuando limpiamos la casa, cuando quitamos el polvo, porque ahí se acumula muchísimo y luego pues problemas de alergia, problemas de ácaros, etcétera. Pues todo ese cúmulo no es bueno. Entonces yo recomiendo, si tenéis flores artificiales, que las sacudáis de vez en cuando para quitarle el exceso de polvo. Y ahora voy a retirar también los textiles del sofá, porque los voy a lavar y ya los voy a guardar hasta el próximo año. La verdad es que quitando la decoración de verano me ha dado un poquito de pena. Ya sé que a muchas no os gusta el verano, me lo habéis dicho en muchísimos vídeos. Y a mí no es que me guste el verano por el calor. A mí el calor que está haciendo de 40 grados no me gusta nada, ni este extremo tampoco. A mí lo que me gusta del verano son sus días largos, que se aprovechan muchísimo más. Yo cuando llega el invierno y a las 5:30 de noche, pues la verdad es que me da muy pocas ganas de hacer cosas y como que me apago un poquito. Entonces el verano es una época que disfruto muchísimo. Los niños están de vacaciones, me gusta mucho ir a la playa, me gusta el mar. Entonces simplemente es por esto, no es por el calor. A mí tampoco me gusta pasar calor y sudar demasiado, pero sí me gusta por estos motivos. Voy a aprovechar y voy a quitar también los textiles del dormitorio, así lo lavo todo junto y ya lo dejo guardado. Yo me los pongo en una bolsa al vacío, de estas las podéis comprar en Primar, en Ikea. Yo son los dos sitios donde más las recomiendo, porque he probado de bazares. Las de los bazares son muy malas, al momento se hinchan, y las que me gustan son las de Ikea y las de Primar, son las que mejor me funcionan. Y bueno, como he dicho, yo después de lavarlas las pongo en estas bolsas al vacío y al canapé hasta el próximo año, y las separo por estaciones. De esta manera me es más fácil saber que si me toca otoño saco todo el pack junto y va todo, cojines, o sea, funda de cojines, mantas, todo. Y bueno, una vez ya he terminado en la habitación, me voy a la cocina para quitar todas las cositas que tengo por aquí de decoración. En la cocina es donde menos tengo, pero bueno, aún así hay que quitarlo y darle paso o espacio a lo próximo. Los cuadritos azules sí que me los guardo aparte, porque los uso para la decoración de verano, porque son azules y como casi todo es azul en mi casa en verano, pues no los utilizo en otras épocas del año. Y el del rincón del café también me lo voy a guardar, porque quiero poner uno un poquito más oscuro para la próxima temporada. Otras veces he utilizado el mismo, este blanquito pequeño, pero este año me apetece cambiar un poquito y utilizar uno que tengo que es un poquito más oscuro. Y bueno, una vez ya tengo recogida
toda esta zona de aquí, me queda lo de la campana que no llegaba, me tuve que subir en la silla de Javier para quitarlo porque esa gran altura que me dieron mis padres pues no me llega a coger lo de la campana. Y bueno, este arito de aquí me lo guardo en zona de atemporal porque lo uso también en primavera. Cuando llega la época de primavera ya los saco para empezar a decorar. Y todas las ramitas de flores que son más de primavera las guardo aparte. Y digamos que tengo como por estaciones. Tengo las de otoño, tengo las de invierno, tengo las de primavera-verano, que más o menos son similares. Y ahora toca el momento de guardar todo esto que veis aquí, que lo he ido acumulando. Me he sacado esta caja que la compré porque antes iba acumulando las cosas de decoración por diferentes sitios de casa. Mirad que tengo armarios un montón, pero tenía como todo muy desperdigado. Guardaba los jarrones donde me cabían en un sitio, las cosas de decoración en una cajita, luego en otra cajita, y al final iba dejando cosas por todos los sitios y me provoca como más desorden. Entonces este año decidí que voy a poner todas las cosas en unas cajas como esta, todo lo que me quepa, y de esta manera lo tengo como más organizado, así cada caja la etiqueto, sé lo que es, y aunque no lo sepa, pues es transparente, se ve lo que hay dentro, y de esta manera pues me voy a intentar organizar mejor. Además tengo pendiente organizar uno de los balcones que tenemos en casa, que lo usamos como trastero, que es el de la habitación de mi hija, y bueno, si no lo sabéis, y si no os lo cuento ahora, nosotros fuimos afectados por la Dana en nuestro piso en Catarroja. Es un piso que tenemos alquilado, pero el trastero lo usamos nosotros para guardar nuestras cosas. Y cuando pasó lo de la Dana, el trastero se inundó completamente y tuvimos que tirar prácticamente todo, menos algunas cuantas herramientas de estas típicas de aluminio que las lavas y se pueden usar. Pues el resto tuvimos que tirar todo lo que teníamos ahí, recuerdos, fotos, todas las cosas de Javier de cuando era pequeño, carrito, cuna, todo se estropeó y no pudimos salvar absolutamente nada. Entonces, después de 10 meses, nos han dicho que ya están los trasteros arreglados, ya nos han puesto puerta, tuvimos que arrancar la puerta de cuajo porque no podíamos abrirla de la cantidad de barro que había dentro y de que estaba todo tirado. Entonces ya nos repararon los trasteros y en unos días nos darán las llaves para poder volver a guardar cosas. Aprovecharemos y, como os estaba diciendo, quiero arreglar el balcón de mi hija, que tenemos ahí muchos trastos que usamos en casa y vamos dejando ahí, llevarlos ahí a Catarroja, lo que no sea de un uso así continuado, y haré un poco de espacio en ese balcón para dejarme todas las cajas de decoraciones bien puestecitas ahí fuera, que no molesten, y así libero también un poco pues los armarios y las cosas de casa. Bueno, como habéis visto, he estado todo el rato envolviendo con papel de burbuja. Esto me lo he ido guardando a medida que he ido comprando cosas de decoración. Siempre me daban papel de burbuja o algo para embalar. Y también cuando mi madre se mudó, un amigo le dio papel de este que trabaja en una fábrica y le dio papel de burbujas para la mudanza. Y mi madre me dio un montón, pues yo le dije que me lo guardara para este tipo de cosas y así van más protegidas, aunque estén en una caja, están más protegidas. Y bueno, ya lo dejo todo guardadito y listo para llevármelo fuera. Os quiero enseñar unas cositas que me cogí en Temu el otro día y unas son para decorar y otras no. Por ejemplo, este rollo de aquí, que yo ya compré uno hace tiempo, es un rollo como de cocina, pero son paños de microfibra, aquí traen para cortarlos, por aquí por la línea de puntos, y la verdad es que a mí me van súper bien, sobre todo para la cocina. Y luego cuando ya está muy gastado la bayeta de la cocina, se pueden lavar y se pueden reutilizar. Yo muchos los cojo después para limpieza de casa y tal. El otro que tenía era gris y ahora me he cogido este que es un tono así como beige muy clarito y la verdad es que vienen genial. Y luego he cogido este, a ver si lo puedo sacar, este pack que vienen dos luces que son recargables, vienen con sus cables de carga y os la voy a enseñar para que veáis. Esta digamos que es la base que se pega a la pared, no hace falta instalación de luz, que por eso los he cogido. Y luego estas son las lamparitas, que como veis se queda así pegada. Tienen un sensor de movimiento
entonces la recargamos por aquí cuando se le acaba la batería y así es como quedan encendidas. Tiene una luz cálida y cuando pasa se enciende, están un rato y luego se apagan automáticamente. Cuando se acaba la batería, pues las quitamos, las cargamos y las volvemos a colocar. Y como os he dicho, pues viene un pack de 2, aquí tienen los imanes, que es donde se engancha. Y ahora os voy a enseñar para dónde las quería yo poner, pero termino con este mini haul de Temu. He cogido estos packs de libros decorativos porque yo suelo decorar con libros que tengo en casa. Los tengo forrados porque las portadas a veces no son bonitas ni estéticas, entonces los forro, pero me apetecía mucho tener libros que se vieran bonitos sin tener que forrarlos, sobre todo lo que es el lomo del libro. Entonces estos son muy fáciles, hay que montarlos, viene como si fuera una caja de estas de cereales, se ponen así, luego se mete esto hacia adentro y cuando cierras el libro pues se queda así. Pero bueno, ya los montaré cuando empiece la decoración. Luego trae este otro de aquí, que también el lomo es muy bonito, y este de aquí que es el de Art of Home, que lo escribió Chiama G, que es una chica que me encanta de decoración. Tiene un programa en Netflix que yo creo que fue uno de los primeros programas que empecé a ver de decoración, que me gustaba muchísimo y me encanta todo lo que saca esta chica. Y luego por aquí tengo otro pack que vienen estos. Estos me gustaron porque son de diferentes tamaños, los otros son los 3 iguales. Y bueno, este trae este más pequeñito, luego este de aquí y luego este de aquí. Y la verdad es que son muy chulos para combinarlos entre ellos y cuando queden montados pues se verán súper bonitos. Así que nada, os lo dejaré en la cajita de información, los links, por si a alguien le apetece comprar alguno o algo de lo que os he enseñado, os lo dejaré por ahí. Esta es la zona donde os decía que quería poner estos apliques así en la pared, porque este pasillo no tiene luz. Tenemos la luz de la cocina, que es esta de aquí, y la del recibidor, que está allí. Pero en todo este pasillo no hay luz. O sea que si yo no enciendo aquella o la de la cocina, bueno, la cocina poco da, pero la del recibidor, por ejemplo, da luz allí, pero aquí no hay luz. Entonces yo quería poner uno a cada lado del espejo para dar ese tono de luz, pero claro, donde más oscuridad tengo es aquí. Pero si lo pongo entre este y aquel, pues igual queda un poco raro que se vea desde aquí solamente uno. Entonces, no sé si, como son 5, yo tengo 5 rectángulos, no sé si mover el espejo a este, que quede más en medio, aunque ya no me queda aquí más visto en la cocina, y poner los apliques en cada lado, quitar esto de aquí y poner uno a cada lado, y luego me sobrarán 2 a las esquinas. Entonces tengo que ver la opción que me guste más y ya los colocaré. No quiero ponerlo por ponerlo y luego tener que quitarlo y que se quede la marca en la pared o tal. Entonces ya me lo pensaré y a ver dónde lo pongo. Pero bueno, que este cacharrito va súper bien. También lo hay en madera un poquito más oscura, por si os gusta. Yo he cogido ese tono porque más o menos son los tonos de madera que suelo tener en casa, así un poco más claritos. Pero el otro, que era un poco más oscuro, también es muy chulo. Así que nada, os dejaré ahí los links por si a alguien le interesa. Y bueno, una vez ya lo tengo todo recogido, me quedaba pendiente poner todas las cosas en la lavadora. Lo voy a poner con un poquito de detergente y vinagre solamente. No le voy a poner ni suavizante ni nada. No suelo usar suavizante para lavar la ropa. Le pongo vinagre y ya está. Y así ya todo esto, cuando esté seco, a guardarlo. Y bueno, familia, ahora se ha quedado la casa así, muy despejada. Me da esta cosa verla tan minimalista, por así decirlo, porque me gusta tener mi casa decorada y bonita para mí, no para nadie más, para mí. Y verla así tan despejada pues me da un poco de cosa. Así que nada, aquí tenemos la caja de otoño preparada para sacar cositas. Y si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.